Bueno, quería recordar en principio una cosa muy básica y que hemos utilizado muchas veces, pero que vamos a utilizar nuevamente hoy. Y bueno, me parece que vale la pena insistir una y otra vez en este aspecto. Tiene que ver con el simple hecho de que qué pasa cuando multiplicamos una matriz por un vector, lambda 1, lambda 2, ponerle que la matriz sea M por R, entonces la podemos multiplicar por un vector R por 1. Pero ya habíamos utilizado varias veces, primero habíamos observado por qué pasaba y después utilizado montones de veces que esto en realidad termina siendo, a ver si se acuerdan, una combinación lineal de qué vectores. ¿Se acuerdan de eso? Esto es lo mismo que hacer lambda sub 1 por cierto vector, que ahora recordamos cuál es, más lambda sub 2 por otro vector, y así sucesivamente hasta lambda sub r por otro vector. O al revés, también lo habíamos escuchado muchas veces al revés. Teníamos una combinación lineal de vectores, y eso lo podíamos escribir como una matriz por el vector de los coeficientes de la combinación lineal. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Bueno, ¿y cuáles son los vectores que van acá entonces? ¿Le suena que cuando teníamos una combinación lineal de vectores se puede escribir como una matriz? No voy a decir el otro nombre que le poníamos a la matriz, por el vector de los coeficientes, ¿no? Lo usamos mucho eso. ¿Cuáles son los vectores que van acá? ¿No serán las filas? Bueno, son las columnas de la matriz A. Son las columnas de la matriz A. Esto es lo mismo que hacer lambda sub 1 por la primera columna de A. ¿Cómo simbolizamos la primera columna de A? Vamos a poner columna 1 de la matriz A, lambda sub 2 por la columna 2 de la matriz A, y así sucesivamente. La columna R de la matriz A. Al revés, si esto eran vectores U sub 1, U sub 2, U sub R, la matriz que iba acá era la matriz que llamábamos M sub U. La matriz que tenía en sus columnas estos vectores que están acá. Voy a compartir la parte del cuando vimos esto por primera vez. Acá está, ¿no? Allá por el capítulo que habíamos empezado con combinaciones lineales. Acá en esta observación, combinación lineal en notación matricial, ¿no? Pero, por ejemplo, acá sean tres vectores de R4, tres vectores de R4, U sub 1, U sub 2, U sub 3, y hacemos una combinación lineal con ellos. Acá los coeficientes se llaman alfa sub 1, alfa sub 2, alfa sub 3. Entonces, fíjense qué pasa cuando operamos. Queda alfa 1 por 1, más alfa 2 por 1, más alfa 3 por 2. O sea, los coeficientes que quedan acá de alfa 1, alfa 2 y alfa 3 son los primeros numeritos de las primeras componentes de los vectores, 1, 1, 2. Y así sucesivamente. Después va a quedar 2 alfa 1 más 4 alfa 2 más 1 alfa 3. O sea, los coeficientes que aparecen acá, en esta cuenta, son justamente, los coeficientes de alfa 1, alfa 2 y alfa 3, son justamente las segundas componentes de los vectores. Entonces, claro, si justamente inventamos esta matriz que tiene en sus columnas los tres vectores, en su primera columna el primer vector, en la segunda el segundo y en la tercera el tercero, esta combinación lineal que habíamos hecho coincide, da como resultado un vector, coincide con multiplicar esa matriz por el vector de los coeficientes. Lo
¿Lo ven mejor ahora? Sí. Sí. Entonces esto lo habíamos utilizado varias veces, para un lado y para el otro, ¿no? Cuando tenemos la combinación lineal así, la queremos llevar al producto de una matriz por el vector de los coeficientes. Esta es la matriz que usualmente llamamos M sub U, si se llama U al conjunto original de los tres vectores, ¿verdad? Entonces, en general es así, ¿no? Una combinación lineal de R vectores, de vectores U sub 1, U sub 2, U sub R, se puede escribir como la matriz, el producto de la matriz M sub U, que en su columna tiene esos vectores, por el vector de los coeficientes. ¿No? Y bueno, de ahí teníamos montones de cuestiones vinculadas con esto, desde el momento de averiguar cuándo un vector es combinación lineal del conjunto U, cuando un vector Z es combinación lineal de un conjunto U, había que igualar esto a Z, y queda un sistema que se puede escribir, por ejemplo, así, en notación matricial. Esto igual a Z. ¿De acuerdo? Sí. Sí. Bueno, porque esto nos va a aparecer ahora y me parece importante repasarlo. Bueno, entonces, para llegar a la última parte de este tema, donde vamos a ver en particular aplicaciones a cómo se obtienen, una manera de obtener de verdad lo que hacen los matemáticos y los estadísticos para, por ejemplo, hallar una función de demanda y algunos otros problemas asociados con las ciencias económicas y la administración, que va a pasar el método de mínimos cuadrados. Vamos a ver un par de resultados más. Este que nos faltaba ver sobre el complemento ortogonal, que dice que si tenemos un subespacio de Rn y tomamos U es un generador del subespacio, acá está escrito que tiene K vectores, U sub 1, U sub 2, U sub K es un generador del subespacio, o sea, dicho de otra manera, el subespacio es el subespacio generado por U. Entonces lo que dice el teorema es que el complemento ortogonal de este subespacio S coincide con el núcleo de la traspuesta de M sub 1. Bueno, ahora cuando hagamos la demostración se va a entender esto que al principio, no sé, uno lo ve así y puede parecer medio raro. O sea, si nosotros ponemos la matriz M sub U, ¿ah? Que es poner en sus columnas estos vectores, esa va a ser una matriz que tiene K columnas, ¿no? Hacemos la traspuesta. El núcleo de esa traspuesta coincide con el complemento ortogonal de S. Eso es lo que dice el teorema. Ahora vamos a ver los pasos, paso a paso, cómo se demuestra. Y bueno, y entonces nos da otra manera de ver el complemento ortogonal de un subespacio, y en particular también podría ser otra manera de cómo hallarlo. En particular, una vez que demostremos esto, va a quedar demostrado que el complemento ortogonal es un subespacio, porque según esto es el núcleo de una matriz. Y ya sabemos que el núcleo de cualquier matriz es un subespacio. Bueno, entonces veamos despacito, y acá cada paso, porque nos sirve esto también para repasar muchas de las cosas que vimos, ¿no? Bueno, lo primero que observamos es que cualquier vector del subespacio se puede expresar como combinación lineal de U, porque U es un generador. Y entonces, lo que recordamos recién, una combinación lineal de U se puede expresar como la matriz M sub U por un vector de coeficientes. Lo que acabamos de recordar recién, lo que todavía está escrito en el pizarrón, ¿no? Lo que todavía está escrito en el pizarrón. Una combinación lineal de ciertos vectores se puede escribir como la matriz M sub U por el vector de los coeficientes. Acá hay K vectores, así que el lambda es un vector de RK.
O sea, el lambda es lambda 1, lambda 2, hasta lambda sub k. ¿No? Eso para tener una manera genérica de expresar los vectores de S. Es lo mismo de siempre. Cualquier vector de S es combinación lineal de un generador, de U. Eso de manera muy abreviada se puede escribir simplemente así, ¿verdad? ¿Están de acuerdo hasta ahí? Sí. Sí. Entonces, veamos cuándo un vector X pertenece al complemento ortogonal de S. X está en el complemento ortogonal de S cuando X es ortogonal a S. Sí, solo sí, definición de complemento ortogonal. Pero lo que estamos buscando acá son los vectores ortogonales a S. Lo que queremos demostrar es que un X es ortogonal a S, sí, solo sí, está en este núcleo. ¿Todos de acuerdo? Sí. Bueno, muy bien. Ahora, que X sea ortogonal a un subespacio, ¿qué quiere decir? Por definición. ¿Que su producto interno sea cero? El producto interno siempre es entre dos, ¿no? Entonces, el producto interno de X, ¿con quién? Con otro vector de S, ¿puede ser? Claro, con todos los vectores de S, perfecto. Tiene que ser ortogonal a todos los vectores de S. En realidad alcanzaba con que fuese ortogonal a un generador. Pero la definición era que sea ortogonal a todos los vectores de S. Y todos los vectores de S se pueden escribir así, ¿verdad? Acá están todos los vectores de S. Si decimos para todo lambda perteneciente a RK, estos son todos los vectores de S. Fue lo primero que habíamos observado. Y ahora, como decía el compañero, que no vi quién era, vamos al producto interno. Así que el producto interno entre X y esto, que es un vector cualquiera de S, tiene que dar 0. Así que X es un vector ortogonal a S, sí, solo si el producto interno de MU lambda por X da 0 para todo lambda en RK. Bueno. ¿Y ahora cómo aparecerá la matriz traspuesta de la MU? A ver qué se les ocurre hacer. En algún momento va a tener que aparecer la traspuesta de MU, ¿no? Acá tenemos producto interno de MU por un vector lambda, producto interno con X. Hacer la multiplicación de matrices. Sí, pero no vimos el otro día una... Está bien, está bien. Pasarlo esto como multiplicación de matrices. Está perfecto. Pero vimos está bien eso. Pero vimos el otro día una propiedad del producto interno que cuando había una matriz multiplicando acá, se podía pasar para el otro lado como... ¿Recuerdan eso? Lo recuerdo rapidito acá. Como su traspuesta, ¿no era? Vos tenés acá este producto interno de BU por otro vector B. Esta matriz B puede pasar para acá como traspuesta. Esa igualdad se cumple siempre. Para toda pareja de vectores. Lo habíamos usado el otro día. ¿De acuerdo? Entonces, si usamos eso, esta matriz MSU se puede pasar como traspuesta multiplicando el X. Nos quedó producto interno de lambda por MU traspuesta X igual 0 para todo lambda perteneciente a RK. Bueno. Ahora, tenemos acá un producto interno que da 0, cualquiera que sea el vector lambda perteneciente a RK. ¿Y eso puede pasar? Te tiene que dar el nulo ahí, ¿no? Claro, porque esto sería que este vector que quedó del lado derecho es ortogonal a todos los vectores del espacio. Y el único vector que es ortogonal a todos los vectores del espacio es el vector nulo. Esto ocurre si, solo si, este segundo vector que está acá es el vector nulo. Bueno, y que estamos muy lejos de la demostración. Hemos demostrado que un vector X es ortogonal a S si, solo si, el producto de la traspuesta de MU por X da el vector nulo.
y esto no está vinculado con un núcleo de una matriz. Si pasa esto, X, ¿dónde está? ¿En el núcleo de qué matriz está? Homogénea. Sí, es claro, es solución del sistema homogéneo, efectivamente. Entonces, X está en el núcleo de qué matriz. Si vos tenés una matriz multiplicada por X te da el vector nulo, X está en el núcleo de qué matriz. MU traspuesta. De MU traspuesta. Cuando pasa esto, X está en el núcleo de esta matriz que tiene acá multiplicando adelante. Bueno, y entonces quedó demostrado el teorema. Un vector X pertenece al complemento ortogonal de S si y solo si, porque en todos los pasos cuidamos el si y solo si, X pertenece al núcleo de MU traspuesta. Así que esa es otra caracterización del complemento ortogonal de un subespacio. Trabajando con matrices, digamos. ¿Sí? En definitiva es otra forma de hallar el complemento ortogonal, es hallar el núcleo de MU traspuesta. Ahora vemos un ejemplo, se va a ver bien claro por qué pasa esto. Estos son los pasos lógicos de la demostración, en donde están las definiciones y los resultados previos que conocemos. Pues a ver si hay alguna duda de estos pasos. Ahora vemos un ejemplito. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? No. Bueno, entonces, vamos a un ejemplo concreto de cómo hallábamos el complemento ortogonal de un subespacio. Como un ejemplo bien sencillo. Supongamos que S es el subespacio generado por U. Vamos para no complicar, simplemente para que se visualice el teorema anterior. Estamos en R3, donde ponele que U es un conjunto formado por dos vectores, ¿no? El 1, 2, 3 y el 1, menos 1, 2. Digo rápido un montón de cosas, que ya les hemos repetido montones de veces. ¿Qué dimensión? Bueno, pregunto, ¿qué dimensión tiene el subespacio S? 1. Así continuamos repasando. 3 por 2. Dimensión 2, ¿por qué? Porque esto es un generador, pero además es linealmente independiente. Como son solo dos vectores, se ve a simple vista que es linealmente independiente, porque no son proporcionales. Bien. Vamos a hallar el complemento ortogonal. Ya sabemos que el complemento ortogonal, ¿qué dimensión va a tener? Va a ser un subespacio, perdona. 1, perdón. 1. Porque la suma de la dimensión de un subespacio con la del complemento ortogonal tiene que dar la dimensión del espacio, acá es 3. Ahí va. Entonces, ¿cómo lo hacíamos? Tomábamos un vector genérico, ABC, y para que esté en el complemento ortogonal de S, alcanza con que sea ortogonal a un generador. Entonces hacemos el producto interno. Ya, escribo menos, ¿sí? Producto interno del 1, 2, 3 con el ABC tiene que dar 0. O sea, 1 por A, más 2B, más 3C igual 0. Y después producto interno de este otro con el ABC tiene que dar 0. Así que 1 por A, menos 1 por B, más 2C, igual 0. Y nos quedaba este sistema. Lo resolvemos y, bueno, ahora no lo voy a hacer. Hay que hacer un solo paso para escalarizar, eliminar una incógnita, y efectivamente nos va a quedar compatible indeterminado con un grado de libertad. Y podríamos escribir el conjunto de solución. ¿Ah? Bueno, lo que quiero observar ahora es lo relativo con el teorema de recién. ¿Cómo se escribe este sistema en notación matricial? Uno, 2, 3.
1 La menos fila 1, 2, 3, 1 menos 1, 2. 1 menos 1, 2, y acá ABC igual al vector nulo. O sea que el sistema que quedó, estamos hallando el núcleo de esta matriz. Estamos hallando el núcleo de esta matriz. El sistema que queda es el núcleo de esta matriz. La solución del sistema que queda es el núcleo de esta matriz. ¿Pero esta matriz quién es? ¿La MU? No, porque la MU es la que tiene en sus columnas estos vectores. ¿Quién es la matriz esta? La traspuesta. Respuesta. La traspuesta. Bueno, eso es lo que demostramos recién. Pero se visualiza totalmente cuando hacemos este planteo, ¿no? El complemento ortogonal del subespacio coincide con el núcleo de MU traspuesta. Ahora ya no parece tan raro, ¿no? En cualquier caso que se pongan a hallar el complemento ortogonal por este procedimiento, les va a quedar un sistema homogéneo que va a ser el núcleo de MU traspuesta. ¿Sí, Dani, vas a decir algo? ¿No? ¿No hay ningún comentario? ¿Lo ven ahora con el ejemplo? Sí, sí, ahora quedó clarito. Es lo que veníamos haciendo. ¿Cómo, perdona? Es lo que veníamos haciendo cuando hacíamos ese sistema. Lo Claro. hacíamos sin saberlo. Claro, siempre para hallar el complemento ortogonal de un subespacio, imponíamos que un vector genérico fuese ortogonal a un generador, y por lo tanto nos va a quedar un sistema lineal homogéneo, que ahora nos damos cuenta que coincide con el núcleo, el conjunto solución coincide con el núcleo de MU traspuesta. Y eso fue lo que demostramos en general recién. ¿Sí? Acá en el chat había una respuesta de Facundo correcta, que era que la dimensión era 1. Muy bien. Bueno, entonces este resultado, este teorema, nos va a permitir ahora, bueno, en vez de hablar de la matriz M sub U, podemos hablar de una matriz A cualquiera, ¿no? En definitiva, la matriz lo que tiene en sus columnas son estos vectores. Reformulando esto, podemos decir, si hay una matriz de tamaño n por k, y U es el conjunto de las columnas de la matriz, y ese es el subespacio generado por las columnas, entonces simplemente acá se le está llamando A la matriz M sub U. Entonces podemos reescribir el resultado de la siguiente manera. El complemento ortogonal del subespacio, pero ¿quién era el subespacio? El subespacio generado por las columnas de la matriz. Coincide con el núcleo de la traspuesta de la matriz. El S de hoy era el subespacio generado por las columnas de la matriz en cuestión. Y acá iba El núcleo de la traspuesta es distinto al núcleo de la común. Sí, claro, porque además estás en espacios diferentes. ¿Viste? O sea, en principio, si no es cuadrada, estás en espacios diferentes. Está muy bien la observación. Por ejemplo, acá, el núcleo de la traspuesta está en R3. Pero en la matriz M sub U vos solo la podés multiplicar por vectores de R2. O sea que el núcleo de MU es un subespacio de R2. Y el núcleo de la traspuesta es un subespacio de R3. ¿Ves? Así que ya eso, y aunque sean cuadradas, puede dar diferencias. Así que, en palabras, el teorema, lo que visualizamos recién que está escrito en el pizarrón, y el teorema que demostramos dice que el complemento ortogonal del subespacio generado por las columnas de una matriz A coincide con el núcleo de la traspuesta de A. Bueno, y esto nos va a dar lugar a
una forma de encontrar una proyección ortogonal sobre un subespacio cuando no conocemos una base ortogonal del mismo. Hasta ahora veníamos hallando proyección ortogonal sobre un subespacio con digamos, la fórmula de la proyección ortogonal cuando conocíamos una base ortogonal del subespacio, ¿no? Ya lo recuerdo eso. Acá en la página 138. Hicimos varios ejercicios de eso. Cuando conocemos una base ortogonal de un subespacio, la proyección ortogonal de un vector cualquiera P sobre el subespacio se obtenía así. Que esto era la suma de las proyecciones ortogonales sobre cada vector de la base. Pero si la base no es ortogonal, digo, esto da puré, no da cualquier cosa, ¿no? Entonces vamos a ver ahora un procedimiento que nos permite hallar una proyección ortogonal sin conocer una base ortogonal. Les había comentado que lo que quiero mostrar en la sección que no vamos a dar, que es el proceso de ortogonalización de Gram-Schmidt. Eso no lo dimos el año pasado, no lo vamos a dar este año tampoco. Injusticia. Acá. Esto no lo vamos a dar, que es cómo a partir de una base que no es ortogonal encontrar una base ortogonal. Bueno, entonces. ¿Está? El problema es así, ese es un subespacio de Rn, B, le llamo B acá en lugar de U, B sub 1, B sub 2, B sub R, es una base del subespacio. Es base, pero no tiene por qué ser ortogonal. Queremos hallar la proyección ortogonal del vector B sobre S. Bueno, la clave para recordar la propiedad fundamental de la proyección ortogonal, ¿cuál es? El dibujito, ¿no? Dibujito en R3, si quieren. Acá está todo, ¿no? Sino que ese es un subespacio de dimensión 2 en R3. Tenemos un vector B cualquiera de R3. Ya lo habíamos repetido varias veces, ¿no? Pero la proyección ortogonal se obtiene trazando la recta perpendicular por este punto al plano hasta que intersectemos acá. Y trazamos la perpendicular. Y este vector que obtenemos, que es un vector del subespacio, la proyección ortogonal pertenece al subespacio, este que obtenemos acá, es la proyección ortogonal de B sobre el subespacio. En particular es importante porque es el vector, el punto del subespacio que minimiza la distancia. Consideramos distancias de B a otros puntos del subespacio, la más chica es esta. Y entonces la proyección ortogonal tiene dos propiedades fundamentales. Pertenece al subespacio y la otra, obviamente, la recontra fundamental, este ángulo recto de acá. ¿Cómo decimos que esto es perpendicular al subespacio? Y bueno, este es el vector de diferencia, B menos la proyección. B menos su proyección tiene que ser ortogonal al subespacio. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, entonces podemos aprovechar el teorema de recién, porque nosotros queremos que esto sea ortogonal al subespacio, y recién vimos que los vectores que son ortogonales a un subespacio son los que están en el núcleo de la traspuesta de MU.
Bueno, MB, acá B en una base del subespacio, ¿no? Entonces, decir esto, por el teorema anterior, decir esto es exactamente lo mismo que decir que B menos la proyección tiene que pertenecer al núcleo de la MB traspuesta. El teorema de recién. El complemento ortogonal de S coincide con el núcleo de MB traspuesta. B es una base de S, que no tiene por qué ser ortogonal. Acá no tenía por qué ser una base ortogonal. Entonces lo que vamos a hacer es imponer esto. Vamos a imponer esto. Bueno, conjuntamente con el hecho de que la proyección está en el subespacio, o sea que la proyección se puede escribir como combinación lineal de los vectores de B. Las dos cosas vamos a usar, ¿sí? ¿Y cómo se impone esto? ¿Qué quiere decir que este vector esté en el núcleo de esta matriz? Que cuando le apliquemos esta matriz a ese vector, Que sea proporcional. a ver, Que no dé el nulo. claro, si está en el núcleo de la matriz, cuando le aplicas la matriz a todo ese vector, te tiene que dar el vector nulo. Entonces, este es el razonamiento. No se tienen por qué acordar ninguna fórmula de memoria. Vamos a llegar a una fórmula, pero no se tienen por qué acordar de la fórmula. Lo que sí hay que hacer este razonamiento que hicimos hasta acá. Después aquí vamos a hacer alguna cuenta, y recordemos que lo que queremos hacer es terminar hallando la proyección ortogonal, ¿no? Ahora paso a la diapositiva. Lo otro que vamos a usar es que como la proyección ortogonal de B sobre S está en el subespacio, se puede escribir como combinación lineal de los vectores de la base B. O sea, se puede escribir como MB por cierto vector lambda de los coeficientes. Y entonces con esto vamos a obtener una manera bastante útil, por lo menos en ciertos contextos, para encontrar la proyección ortogonal sobre un subespacio cuando no conocemos una base ortogonal del subespacio. Bueno, así que esencialmente, ahora voy a repetir prácticamente lo que dije en el pizarrón. ¿Sí? Bueno, empiezo por el final. La proyección ortogonal de B sobre S es un vector que está en S. Por lo tanto, se puede escribir como combinación lineal de los vectores de una base de S. O sea, el vector que estamos buscando va a ser de la forma MB por estos coeficientes. Entonces, nuestras incógnitas podemos considerar que son x1, x2, xr. Donde hallemos x1, x2, xr, hemos hallado la proyección que estamos buscando. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Y ahora vamos a ir a imponer esto. Pero bueno, repito el razonamiento igual. Lo que decía recién, estoy repitiendo. B menos su proyección pertenece al complemento ortogonal de S. Y el complemento ortogonal de S, por lo que vimos hoy, es en el núcleo de MB traspuesta. O sea que B menos su proyección está en el núcleo de MB traspuesta. Cuando multiplicamos MB traspuesta por este vector, tiene que dar el vector nulo. Exactamente esto, ¿no? El razonamiento que hicimos. Ese es el razonamiento fundamental. ¿No? Con el dibujo tenemos las propiedades fundamentales del complemento ortogonal, de la proyección ortogonal, etc. Ahora lo que restan son algunas cuentas que nos permitan despejar esta proyección. Acá podemos hacer distributivas si quieren.
quedaría MB traspuesta por B menos MB traspuesta por la proyección, la pasamos sumando para el otro lado. Y lo que estamos queriendo es hallar esta proyección. Despejar de acá. Bueno, así como está, no lo podemos despejar porque MB traspuesta no tiene inversa. Bueno, no sé si no tiene, pero para empezar ni siquiera es cuadrada, MB y MB traspuesta. ¿Está? Y acá viene una observación fundamental, que es que si escribimos la proyección como combinación lineal de los coeficientes x, y, o sea, nosotros podemos escribir esta proyección como MB por el vector de los coeficientes de la combinación lineal, ¿no? Acá lo escribí. En vez de la proyección puse MB por esto. Si hallamos x1, x2, xur, también está resuelto el problema, ¿no? Que son los coeficientes de la combinación lineal en la base para obtener la proyección. Pero resulta que al hacer eso uno dice, ¿para qué hago eso? Yo acá, resulta que aparece una cosa es relevante, porque aparece MB traspuesta por MB. Y el otro día, el jueves, hicimos un ejercicio completo que hablaba de las propiedades de A traspuesta por A. Que iba a dar una matriz cuadrada. Ahí va, perfecto. MB traspuesta por MB es cuadrada. Es cuadrada. Cuadrada, a ver, ¿de qué dimensión? Con los... La MB, ¿cuántas columnas tiene? Si los vectores eran B1, B2, B R. R columnas. La MB tiene R columnas. Entonces la traspuesta de MB tiene R filas. Entonces, ¿cómo queda esta matriz? R por R. R por R. R por R. Y también habíamos visto un resultado, que la aplicación es acá, que si, como la MB tiene rango R, porque este conjunto es linealmente independiente, esta matriz A traspuesta por A también tiene rango R y por lo tanto es invertible. Entonces, eso es lo notable que pasa acá. Esta matriz termina siendo invertible. Y por lo tanto se pueden despejar el vector de los coeficientes. Multiplicamos a la izquierda por la inversa de toda esta y tenemos despejado estos. Acá lo cambié de orden. Multiplicamos a la izquierda por la inversa de esta y terminamos despejando los coeficientes de la proyección ortogonal. Estos son los coeficientes en la base dada, las coordenadas en la base dada de la proyección ortogonal. Y digo, bueno, acá queda una fórmula, si la tengo, la uso, si no tengo que repetir el razonamiento, ¿no? Es MT por MB, MT traspuesta por MB a la menos 1, por MB traspuesta por el vector B. El B es un dato que queremos hallar la proyección. Para hallar la proyección hay que multiplicar esta matriz por este vector por MB, ¿no? Así que si tenemos el vector de los coeficientes y lo multiplicamos por MB, terminamos de hallar la proyección. Así que la proyección es esto mismo, pero multiplicado por MB antes. Así que cuando uno llega acá, hasta acá llegamos sin problema, recordando lo otro. Y acá uno dice, bueno, ¿cómo hago para despejar esto? MB traspuesta no tiene inversa ni siquiera cuadrada. Pero si en lugar de la proyección ponemos MB por los coeficientes, queda esto, y ahí podemos recordar que A traspuesta por A tiene propiedades notables. Y bueno, en este caso, A traspuesta por A tiene inversa. Fue todo lo que fuimos, fue el ejercicio del otro día, ¿no? Fuimos haciendo todo, digamos, un proceso
de seguimiento lógico de ciertos resultados, porque, bueno, justamente acá los íbamos a precisar. Pero la fórmula final que llegamos, ¿cuál es? Son estas dos últimas. Si tú querés las coordenadas de la proyección ortogonal en la base dada, puedes usar esto. Y si querés tener ya la expresión de la proyección ortogonal, eso mismo lo multiplicás por MB adelante. Llamale A en vez de MB, A transpuesta a la menos 1 por A transpuesta por B, eso te da las coordenadas, y si este vector lo multiplicas a la izquierda por A, te da la proyección ya directamente. Bueno, por ejemplo. Un ejemplo. ¿No me puede volver una para atrás? Sí, claro. Gracias. Tenemos ese subespacio generado por estos dos vectores en R4. Queremos usar la proyección ortogonal de B sobre ese subespacio. Bien, ¿qué dimensión tiene este subespacio? 2. 2, porque son dos vectores LI, obviamente, como son dos, se ve a simple vista, no son proporcionales. Ahora, ¿es una base ortogonal del subespacio? Está. No. Y no, porque los vectores no son perpendiculares, ¿no? El producto interno da menos 1, menos 1, menos 2, menos 4. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos? Recordemos, la matriz A o MU es la que tiene en sus columnas los vectores de una base del subespacio y la traspuesta. Después tenemos que hacer la traspuesta A. Bueno, yo voy a usar esta fórmula, si no tenemos que repetir todo el razonamiento de vuelta, ¿no? Hay que hacer la traspuesta A y la inversa de la traspuesta A. Pero para que vean, bueno, en caso de hacer esas cuentas, cómo va quedando. Bueno, efectivamente la traspuesta A queda 2 por 2. Queda sencillita, ¿no? Porque A traspuesta a la izquierda, ¿no? A traspuesta es 2 por 4 y A es 4 por 2. A traspuesta por A queda 2 por 2, ¿se dan cuenta? Sí. Queda Sí. sencillo. Bueno, y ahora la inversa de 1 a 2 por 2, teníamos un procedimiento rápido para hacerlo. ¿Se acuerdan? Los de la diagonal principal se intercambian y los otros se cambian de signo y hay que dividir todo entre el determinante de la matriz. El determinante da 3 por 7, 21, menos 16, 5. Por eso está todo dividido 5. Así es cuando en particular la traspuesta por A de 2 por 2, que eso significa que tenemos dos vectores acá, ¿no? Podemos estar en R a la 1000, pero si acá es un subespacio de dimensión 2, a traspuesta por A va a quedar 2 por 2. Nos queda una ventaja bárbara. Y bueno, la fórmula sería esta. Ojo que no es conmutativo el producto de matrices, ¿no? Está claro eso, ¿no? Ya tenemos la inversa esta de acá. Puedes multiplicar A por esta inversa, lo que te da por la traspuesta, y después por B. ¿No? Esta es A. Esta es la inversa de la traspuesta A. Esta es la traspuesta y este es el vector. O multiplicás esta matriz por este vector. Después esta matriz por el vector que obtenés y esta matriz por el vector que obtenés. Bueno, después verifiquen que les da eso. ¿Cómo verificamos que esto está bien?
sin repasar todas las cuentas. ¿De qué manera indirecta podemos verificar que esta efectivamente es la proyección ortogonal de B sobre el subespacio? Ves el producto interno sobre el generador y tiene que dar 0. Pará, ¿de cuál vector? O sea, del generador del principio, ¿no? Del subespacio generado por ese. ¿El producto interno entre quiénes? Entre, o sea, la respuesta que conseguimos y menos Ajá. 1, 0, 1, menos 1. Y después la respuesta que conseguimos entre 1, 1, menos 1 y 2. Bueno, no, porque la respuesta que conseguimos, que es la proyección ortogonal, pertenece a este subespacio. El que tiene que ser perpendicular Esa B, ¿no? es la diferencia. Esta diferencia. Esta diferencia es la que es perpendicular al subespacio. Luego tendrías que verificar que ese vector que tuviste al final, sí, ya la muestro. Este vector tiene que ser perpendicular al vector U1 y al U2. Pero el vector diferencia, hay que hacer el vector diferencia. ¿Están de acuerdo? Más aún, la norma de este vector es la distancia. La distancia de B al subespacio es la norma de este vector. El vector diferencia es el que es perpendicular. ¿Están de acuerdo? Sí. Cualquier cosa que quieras comentar, Fede, pero ahora quería avanzar un poquito hasta llegar a mínimo cuadrado para... Por ahora todo bien. No tengo comentarios. Ah, bárbaro. Este pertenece al subespacio. Y esta proyección ortogonal pertenece al subespacio. Está. Y Mauro, ¿cuál diapo que querías? ¿Esta o la anterior? La anterior a esa. Bárbaro. Digo, si no me equivoco, es el mismo ejemplo que está en el libro. Bueno, y ahora concluimos esto con una aplicación muy importante, que es lo que se suele denominar método de mínimos cuadrados. Sí, ténganse fe, vamos arriba. No sé si estuvieron haciendo cálculo 1 o cálculo 1A, donde aparecen aplicaciones a funciones de ingreso, de costo, de utilidad, y también aparece el concepto de función de demanda, con funciones sencillas en principio, ¿no? Pero después se utiliza la derivada para... Entonces muchas veces se les da una función de demanda de un artículo, ¿no? La función de demanda de un artículo, en un modelo simplificado, es que se va a poner un artículo a la venta, y entonces esa función lo que da es la cantidad de artículos que el mercado está dispuesto a comprar en función del precio. En general tiene que ser una función decreciente, porque cuanto más grande el precio, menos artículos vas a vender. ¿No? Y entonces se les daba, en los ejemplos y ejercicios se les daba. Se supone que la demanda es tal función. Entonces uno dice, bueno, pero ¿y de dónde sale esa función? ¿Cómo hizo la empresa para encontrar esa función? Acá vamos a hacer primero un ejemplo de una función lineal de demanda, pero podría ser más general. ¿Cómo hace la empresa? Si va a poner, está haciendo todo un estudio para poner a la venta un artículo, entre otras cosas, bueno, quiere ver la función de demanda. Acá la vamos a suponer lineal, pero bueno. Repito, la función de demanda viene a ser una función que da como resultado la cantidad de artículos que el mercado está dispuesto a comprar en función del precio P, que sería la incógnita.
Después verá cómo fija el precio P, ¿no? ¿Qué procedimientos se hacen en la realidad para hallar esa función de demanda? O sea, hace la gráfica y Claro. no sé cómo saca la fórmula. Claro, no la conocer la función de demanda. ¿Cómo se llega? ¿Cómo se hace? Una recolección de datos, no sé. Bueno, ¿qué datos? Y a tal precio, tal cantidad vendida. Así. Claro, lo que se hace es una encuesta. O estudio ¿Podría de ser una mercado. matriz? No. Se hace una encuesta, un estudio de mercado basado en encuestas. La función va a ser lineal. Alfa P más beta. En donde alfa y beta van a ser los coeficientes de esa función lineal. Para cómo se halla esta función lineal. Ustedes dicen, bueno, muy bien, hacemos encuestas para determinado precio, el mercado, qué cantidad está dispuesto a comprar. ¿Sí? Y ahí lo anotas, sí, en una matriz, efectivamente, lo anotas en una matriz. A un precio P1 hay cierta demanda, a un precio P2 hay cierta demanda, y tomas cierta cantidad de precios. Es una matriz N por 2. ¿Sí? Sí. Bueno, y vos querés que tu función pase por estos puntos, ¿no? Que en P1 valga de su 1, que en P2 valga de su 2, que en P3 valga de su 3. Bueno, lo que pasa es que eso no va a ocurrir. Lamentablemente eso no va a ocurrir, ¿no? Porque vos tenés acá precio en las abscisas, demanda en las ordenadas. Tenés por acá que para precio P1, a vos en la encuesta te dio demanda P1. Para precio P2, te dio una demanda P2. Voy a dibujar 3 para no complicar, ¿sí? A precio P3 te dio una demanda acá P3. Y bueno, lo que pasa es que esos puntos no tienen por qué quedar alineados. Los que salen de la realidad de la encuesta no tienen por qué quedar alineados. No es lineal esa. Bueno, pero ponele que estás buscando una lineal. Entonces lo que se hace es buscar una lineal que pase lo más próximo posible de todos los puntos al mismo tiempo. O sea, una que promedia entre las tres, como quien dice. Claro, cuando vos encuentres esa que va a ser tu candidata a función de demanda, tenemos que ser más rigurosos en eso último que dije, ¿no? Dije la idea, entre comillas. Queremos buscar una, no voy a tomar una así, obvio, ¿no? No voy a tomar una así. Disparate, es horrible. Con los datos no tiene nada que ver. Yo buscaría una que de alguna forma, ahora vamos a ver cuál es la forma, pase lo más próximo posible de todos los puntos al mismo tiempo. Esa es una idea central. Se puede hacer de muchas maneras, vamos a ver una forma de hacerlo. La formulita.
Entonces vos acá, por ejemplo, parate en P1. Acá tenés un error, ¿no? Esto, bueno, lo tendría que haber dibujado en azul. Esto que está en azul es el valor de la función. Este es el valor de la función. Y este es y de su 1 es el valor que salió de la encuesta. Entonces acá vos tenés este bastoncito que es un error que estás cometiendo. ¿No? A ese error vamos a llamarle R sub 1. ¿Qué diferencia es? Bueno, es D sub 1 menos el valor de la función en P sub 1, pero la función era alfa P más beta. Esta diferencia es la medida de este error, de este errorcito de acá. ¿Se entiende eso? Bueno, en realidad habría que tomar valor absoluto, ¿verdad? Porque esto podría dar negativo y queremos esta medida en valor absoluto. Y así con los demás. R sub 2 y así sucesivamente. Es D sub 2 menos el valor de la función en P sub 2 y así con todos. Entonces, el criterio que vamos a tomar nosotros es no solo que queremos que todas estas cosas sean chicas, sino que al cuadrado sean chicas. Al cuadrado, por un lado, se me va el problema de que puede ser negativo, y por otro lado, vamos a poder aplicar las cosas de álgebra lineal. Entonces, el criterio que se aplica con el método de mínimos cuadrados es que, ¿cómo hago para que globalmente yo trate de que todos estos errores juntos, sean lo más chico posible? Lo que vamos a hacer es sumar esto más esto, y así con todo, sumamos, y vamos a tratar de encontrar alfa y beta para que esa suma sea lo menor posible. Y ese es el criterio que se toma en mínimos cuadrados. Vamos a usar la recta, vamos a encontrar alfa y beta, la recta, que cumpla que la suma de todos estos cuadrados sea lo menor posible. A ver si hasta ahí se entiende el criterio. ¿El Sí, beta qué esto- corresponde? A ver, ¿alguno estaba preguntando algo? El beta, ¿a qué corresponde? Que no me doy cuenta. Ah, bueno, el beta, la recta es la función de dp es alfa p más beta. Entonces el beta es el punto de corte de la recta con el eje de las ordenadas. Y el alfa es la pendiente. Ya sabes que Ah, el alfa término independiente. te va a dar negativo, ¿no? Está. Sí, ahí va. Bueno, entonces ese es el criterio, sumar todos estos errores e imponer que eso dé lo menor posible. Profe, ¿puede repetir qué era beta? Bueno, beta es el término independiente de esta recta. O sea que es el punto de corte con el eje de las ordenadas. Y alfa es la pendiente de esta recta. ¿Está bien? Bueno, voy a borrar el dibujo y voy a escribir la suma de estas cosas. ¿Ah? ¿Borro el dibujo? Dele con fe. Vale. Así que en cada paso, desde 1 hasta n, lo que nosotros tenemos es el valor que obtuvimos en la encuesta, D sub i, menos alfa, P sub i, más beta, al cuadrado, y lo que hacemos es sumar todos estos errorcitos desde i igual 1 hasta n. Este va a ser el error global, el R de alfa beta. El problema
problema es cómo encontrar alfa y beta para que esto sea lo más chico posible. Ese es el criterio en métodos en mínimo cuadrados. Bueno, y acá es donde entra el álgebra lineal. Porque esto tiene pinta a algo, ¿no? Estas son como componentes de vectores. Suma de cuadrados de las componentes, ¿qué es? Mm, Cuando vos tenés, acá en todo lo que hemos visto, una suma de cuadrados, es la norma al cuadrado de un vector, ¿verdad? Esto va a ser la norma al cuadrado de un vector. ¿Qué vector? El que tiene estas componentes. A ver, ¿qué vector es? Si le llamás D al vector de componentes, D sub 1, D sub 2, D sub n. P al vector de componentes, P sub 1, P sub 2, P sub n. Bueno, y acá hay un detallecito, ¿no? El beta, en todos los casos, está multiplicado por 1. Entonces, como para verlo como un vector, podés definir el vector 1, que es el que tiene todos unos. Entonces, esta es la componente iésima de esto menos alfa por esto más beta por esto. O sea, D menos alfa P más beta 1. Mirá, voy a escribir en azul lo que son vectores. D menos alfa P más beta 1. Este es un vector de Rn. Es una resta de dos vectores de Rn. Es este menos, haces alfa por este más beta por este y después este menos este. Y esto que quedó acá, que es la norma de este vector. Bueno, la norma al cuadrado de este vector. Entonces, vos querés hallar alfa y beta para que esto sea mínimo. O sea, querés hallar qué vector está... Esto genera un subespacio de dimensión 2. Porque P y 1 generan un subespacio de dimensión 2. Querés hallar el vector de subespacio, de este subespacio, que diste lo menos posible de D, porque esto es la distancia de D a los vectores del subespacio. Acá estamos en Rn, pero tenemos un subespacio de dimensión 2, porque está generado por dos vectores, el P y el 1. ¿No? Y queremos que esta distancia sea mínima. La distancia de D a este subespacio tiene que ser mínima. Y bueno, y eso es la proyección ortogonal. Este vector tiene que ser la proyección ortogonal de D sobre ese subespacio para resolver el problema. Entonces la respuesta acá es que el alfa y beta que estamos buscando, o sea, llamémosle alfa sub 0 y beta sub 0, a los que resuelven el problema, el vector que resuelve el problema es la proyección ortogonal sobre S del vector D. Este. En donde S es el subespacio generado por P y por 1. Bueno, y eso fue lo que hicimos recién, ya sabemos hacer eso. Ya sabemos hallar la proyección ortogonal de un vector sobre un subespacio. ¿Verdad? Fíjense que es un subespacio de dimensión 2. También la base no es ortogonal, no tiene por qué ser ortogonal. Y bueno, si no es ortogonal fue lo que vimos recién. Así que esto muestra cómo todas las ideas que usamos hasta acá se pueden utilizar para resolver este problema. profe, Sí, dale. acá estás intentando buscar la función lineal que cometa los menores errores.
Claro, que globalmente cometa el menor error con el criterio que pusimos, que la suma de los cuadrados de los errorcitos sea mínima. Eso nos permitió que apareciera en la norma al cuadrado de un vector. ¿No? Digo, hay otros métodos y cada uno tiene su explicación, etcétera, ¿no? Entonces, en la práctica el asunto es así. Estos son datos, ¿no? Te van a dar el vector P, que son los valores de la variable en la encuesta, ponele, los valores de la demanda, y vos tenés que hallar, bueno, nosotros queremos usar los valores de alfa y beta, ¿no? Porque son los de la recta. Entonces lo que tenés que hacer es hallar la proyección ortogonal de sobre el subespacio generado por estos dos. Y eso fue lo que hicimos recién. Ahora lo escribo de vuelta. Bueno, esta fue la explicación, ya la paso. Si el contexto es igualito a el vector 1, 1, 1 es siempre el mismo, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para hallar una proyección ortogonal sobre un subespacio? Que en este caso es un subespacio de dimensión 2. Bueno, es esto, ¿no? Este ejemplo que hicimos así. Es esto. En donde la matriz A es la matriz que tiene en sus columnas una base de ese subespacio. Entonces, yo tomo, digo, bueno, le llamo A esta matriz. Es la misma que hoy le llamábamos M sub U o M sub B. Que es N por 2, pero por suerte es por 2 nada más. Cuando hagamos A traspuesta por A va a quedar 2 por 2. Y los coeficientes que estamos buscando se obtienen, la fórmula final es esta. Y después la función pones el alfa y el beta que encontraste. O más aún, si vamos un poquito al razonamiento que hicimos antes, para no pasar la inversa multiplicando, bueno, hasta acá. Esto es lo que mostrábamos recién, ¿no? También no tenés por qué pasar la inversa multiplicando, esto podía estar del otro lado, ¿no? Antes de esto, acá. Un paso previo, antes habíamos argumentado que esto tenía inversa, la pasábamos multiplicando, pero podemos venir acá y resolver el sistema por escalarización. No tenemos por qué pasar agarrar la inversa y pasarla multiplicando para el otro lado, como uno quiere. Como venir acá y resolver el sistema. Y bueno, si no tengo ninguna fórmula y no me acuerdo de ninguna fórmula, tengo que repetir el razonamiento este. ¿No? Entonces,
Bueno, otra cosita, la sección 5.3 no la estamos dando. No va. Algunos otros problemas geométricos en R3. ¿5 cuánto dijo, profe? 5.3. 5.3 no va, perfecto. Esto es lo que se suele llamar la ecuación. Lo que yo les decía, podemos pasar a traspuesta por A como inversa para el otro lado y hallar el alfa 0 y el beta 0, o resolver este sistema que está acá. Ahora, vamos a hacer el ejemplo que está en el libro, pero después la próxima repasamos todo de vuelta para volver a recordar todo conceptualmente cómo se construye la proyección ortogonal y no tener por qué ir aplicando las fórmulas, ¿no? Pero entonces, en realidad la situación que queda es, en estos casos es siempre muy similar, ¿no? Acá dice, bueno, a ver, supongamos que los datos empíricos registrados por la empresa encuestadora son los indicados en esta tabla, donde los precios se expresan en cientos de pesos y la cantidad de compradores en miles de personas. Estos cientos de pesos y estos en miles de personas. Bueno, se tomó n igual 4. A precio 1 la demanda, o sea, a precio 100 pesos, la demanda es 7.000 personas, etc., ¿no? 2, 5, 3, 2, 4, 1. Se supone que la demanda es lineal. Vamos a tratar de hallar una función de demanda lineal por método de mínimos cuadrados que se ajuste lo mejor posible a esta tabla de valores. Entonces, identificamos el vector P de precios, es 1, 2, 3, 4, el vector D de las demandas, 7, 5, 2, 1. Y la matriz clave de acá, la matriz A, es la que tiene la primera columna P y en la segunda columna los unos, ¿se acuerdan? El beta. Y claro, los numeritos que van multiplicando el beta. Pensado geométricamente, estamos buscando la proyección ortogonal del vector D de R4 sobre el subespacio generado por estas dos columnas. Como estas dos columnas no son ortogonales, no podemos aplicar la fórmula de la proyección ortogonal conociendo una base ortogonal. Tenemos que hacer lo que hicimos hoy. Lo que hay que hacer es, bueno, y la clave está acá. Si no nos acordamos, repetimos el razonamiento, que eso lo vamos a insistir la próxima, ¿no? Profe, si el producto interno de A da 0, hay que hacer lo que hacíamos antes. Claro, lo podés hacer como lo decíamos antes. El producto interno de los dos vectores de A de 0. La clave es llegar acá. A traspuesta por A, por el vector de los coeficientes, igual a traspuesta por B. No hay por qué seguir, podemos resolver este sistema. Bueno, recordemos que esto salía de lo de hoy, ¿no? De esto. Que B menos la proyección tiene que estar en el núcleo de la traspuesta. Pero mañana lo repasamos todo eso de vuelta. Pero en la práctica lo que te va a quedar, entonces, que tenés que calcular la traspuesta por A, que en este contexto, cuando sea una demanda lineal, tenemos dos coeficientes, alfa y beta, entonces a traspuesta por A te queda de dimensión 2. ¿No? Entonces tenés que calcular la traspuesta por A, queda eso. Y el problema es resolver a traspuesta por A por alfa beta igual a traspuesta por el vector D. Este es el sistema. A traspuesta por A por el vector de los coeficientes que estamos queriendo hallar igual a traspuesta por el vector D. Acá va a quedar un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Cuando multiplicas este matriz por este vector, te da el vector 27, 15. Entonces te queda un sistemita de dos ecuaciones con dos incógnitas. Lo hacen escalerizando o, si quieren, pueden hallar la inversa de esta matriz y pasarla para el otro lado, como quieran.
Bueno, esta es la solución del sistema, así que el alfa dio menos 21 décimos y el beta dio 9. Ah, me iba a olvidar de la pregunta que hiciste. ¿Sabes lo que pasa? Que nunca te va a quedar una base ortogonal. Porque serían negativos, ¿no? Todos unos. Y estos, por lo menos en este contexto, son precios. Entonces también son positivos. Pero el producto interno de estas dos columnas nunca te va a dar 0. ¿Entiendes? Claro, tienen que haber negativos. Claro. Una vez que hayas el alfa y el beta, tenés la función lineal de demanda estimada por el método de mínimos cuadrados. Acá el alfa dio menos 21 décimos y el beta dio 9. Entonces, después de hacer todo este procedimiento, es que vienen en cálculo 1 y te dicen, se considera la función de demanda definida así, de dp igual menos 21 décimos p más 9. Y vos decís, ¿de dónde salió? Bueno, salió de todo este procedimiento que hicimos, de la encuesta y del procedimiento que hicimos. Vos, con esta función podrías hallar demanda. Por ejemplo, si te preguntan, bueno, a ver, si el precio fuese 10, porque lo que queda acá es una función continua, ¿no? Estamos buscando una función continua. Si el precio fuera P igual 10, ¿cuál será la demanda? Sustituís el precio por 10, haces la cuenta y ves cuánto va a dar la demanda, ¿no? Pero puede que haya errores. Acá Pequeños. Sí, claro, va a haber errores. Cuando el precio es 10, la demanda da negativa, o sea que ya se fue del dominio restringido de la función de demanda. ¿Vale? Y si quisieras calcular el error global, tenés que, bueno, en este caso tenés que sumar estos 4 sumandos, ¿no? En lugar de alfa poner lo que te dio alfa, en lugar de beta poner lo que te dio beta, y calcular esta cosa, o en otras palabras, hallar la distancia del vector D al subespacio. O sea, es la diferencia entre el vector y su proyección, la norma al cuadrado de eso. Profe, ¿y ese resultado que nos dio en la diapositiva anterior, el 0,7, el error, qué vendría a ser o qué utilidad le podemos dar al error? Bueno, eso te da una idea del error global que estás teniendo. Ya es otro tema ese más complejo, ¿no? Porque con el error global vos no sabés. Tenés que analizar otras cosas, porque puede haber muchos puntos que estén bien cerquita de la recta y capaz que uno se alejó mucho y te está complicando. Eso ya entra con cuestiones más finas de estadística, ¿no? Capaz que lo que pasó acá en la encuesta, capaz que lo que pasó es que hubo una cosa que tuvo mucho sesgo o que estuvo mal hecha y tal vez tendrías que revisar ese resultado, el procedimiento, en fin, eso ya es más complicado. Ok, profe, gracias. Bueno, entonces mañana retomamos esto y vemos ejemplos de esto mismo, ¿no? Facundo, primero A por A traspuesta, no, A traspuesta a la izquierda por A. En el segundo miembro, A traspuesta por D. Y ahí resolver el sistema. ¿Ves? Sí. Ahora no me da el tiempo, porque si volvemos a hacer el dibujito y la proyección ortogonal, lo que termina quedando es que A traspuesta por A. Todo venía de lo que vimos hoy, de que un vector está en el complemento, es que tu ortogonal en un subespacio, si está en el núcleo de la traspuesta. Entonces a vos te queda todo esto por el vector que estás buscando, que acá era 2 incógnitas, igual A traspuesta por el D. Eso es lo que te queda acá en el método de mínimo cuadrado. Todo esto sale de que esta diferencia está en el núcleo, esta diferencia, en la proyección ortogonal que estás buscando, está en el núcleo de la traspuesta. Por eso la traspuesta de esto te tiene que dar la traspuesta de esto otro. Pero después que retomemos la próxima,
vamos a ver que no nos tenemos que acordar ninguna fórmula de memoria, y tenemos que recordar algunas cosas básicas de la proyección ortogonal. ¿Ah? Bueno, dejamos por acá. Bueno, profe, gracias. Bueno, profe, nos vemos. Chao, gracias.